Muy buenas noches para todos nuestros teleamigos y teleamigas que nos acompañan hoy, como todos los martes a las 8 en punto de la noche, aquí en Debates UGC en Teleamiga Internacional. Como lo dijimos y como lo anunciamos hace 8 días, hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, a las nuevas generaciones, a los que están a punto de terminar su carrera laboral o su actividad económica, como lo quieran ver, que son las pensiones. Para ello, hemos invitado el día de hoy al doctor Óscar Iván Palacio, abogado especializado en pensiones y fundador de Defensa Ciudadana. Óscar Iván, bienvenido a Debates UGC. Señor rector y panelistas, por supuesto, queridos televidentes, una buena noche y muchas gracias. También hemos invitado al doctor Freddy Castro, quien fuera secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, economista y magíster en Economía. Freddy, bienvenido a Debates UGC. Señor rector, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Esperemos que este debate esté entretenido y le guste a la audiencia. De la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia nos acompañan en primer lugar el profesor Daniel Benavides, quien es docente de la Universidad La Gran Colombia y máster en Seguridad Social. Daniel, bienvenido a Debates UGC. Señor rector, muchas gracias y a los panelistas en este gran debate, esperando que a toda la amable audiencia les agrade. Y a la doctora Aliet Bolívar, también docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Seguridad Social. Doctora, bienvenida a Debates UGC. Buenas noches, doctor Castro, y buenas noches a los otros panelistas. Esperamos que les guste mucho el programa, toda vez que es un tema de interés para todos los colombianos. Bueno, ¿cómo les parece que habíamos denominado este programa, esta emisión del día de hoy, Pensiones en Colombia? ¿Explotará la bomba? Y resulta que hoy, en ámbito jurídico, publicaron un artículo de uno de nuestros panelistas, del doctor Óscar Iván Palacio, que se llama La realidad del sistema pensional va mucho más allá de la bomba pensional, y con esa coincidencia entonces no podemos hacer otra cosa que darle la palabra al doctor Óscar Iván Palacio. Doctor Óscar Iván, ¿qué fue lo que usted escribió ahí? Bueno, usted tiene virtudes de telepatía, que me llamó antier y había escrito este artículo que salió hoy, y le agradezco a usted y a la universidad esta oportunidad que me da, porque empieza la bomba pensional y llevan 6 meses en la radio, en la televisión, los periódicos, viene la bomba pensional, viene la reforma pensional, y creo que tenemos que desnudar más las verdades e ir más allá. ¿Bomba pensional de dónde? Si en Colombia, si bien cuesta 41 billones de pesos, los 2.200.000 pensionados que hay de todo, vejez, invalidez, sobreviviente, incluidos los 140.000 de los fondos privados, cubre apenas el 27% de los colombianos en edad pensional y valen el 4,5% del Producto Interno Bruto y el 17% del presupuesto nacional. Traigo estadísticas contra el DANE, contra el Fedesarrollo, contra el Ministerio de Hacienda, porque es un tema muy serio. No podemos venir aquí a charlar, sino a hablar las cosas como son. Pero aún así pueden estar tranquilos que bomba pensional no hay. Pesa los 41 billones de pesos, que es un gasto inevitable y grande en un país que tiene tantas dificultades de priorización de gasto. Pero no la hay porque siempre el Estado en los próximos 30 años tendrá con qué borrar. ¿Y por qué? Lamentablemente debido a la exclusión pensional. Porque contra esos 2.200.000 pensionados que hay hoy, noviembre de 2017, hay 3.900.000 colombianos que no tienen ni tendrán pensión. Es decir, usted dice bomba pensional no hay, hay muy poquitos pensionados. Hay muy poquitos pensionados, porque cada año 400.000 colombianos llegan a la edad pensional, o sea, a los 62 años o a los 57 años las mujeres, y se están pensionando 40.000, cifras del año anterior. Entonces, la exclusión pensional hace que nuestro sistema sea sostenible. Pero por la exclusión. Por la exclusión, o sea, por la injusticia, por la inequidad, porque tenemos el país después de Guatemala y Uganda en África más inequitativo del mundo, y es una situación que empeora. Estamos envejeciendo con pobreza. Pero déjenme terminar este minuto ya que me dieron la oportunidad, y es esto. Cuando están hablando de la bomba pensional, los grandes economistas de este país
se refieren a cómo el Estado sostiene estos 2.200.000 actuales pensionados y los 40.000 que está arrojando el mercado. Entonces ya sé la receta, ya la sabemos. Más semanas, más edad, más cotización y menos tasa de reemplazo. Ahí se viene la próxima. Y se podría dar un gobierno, un presidente y todos los colombianos ese palo, siempre y cuando apunten no a los 2.200.000 pensionados, sino a los 4 millones que hoy no tienen ni tendrán pensión nunca y que son el foco de la miseria extrema. Y atérresen, usted les va a tocar eso. Ustedes 4, empezando por usted, señor rector, que es el Benjamín de todos. Es el mayor de todos en autoridad, pues Benjamín en edad. Y es lo siguiente, en el 2050 seremos más de 14 millones de colombianos mayores de 60 años, 12 mayores de 65 años, 3 millones menores de 5 años. O sea, el país empezará a envejecer, a crecer vegetativa y negativamente en 4 años. Y solo el 10% tendrán una pensión. Bueno, lo interrumpo para dar paso a nuestros demás invitados. Freddy, antes de darle paso, quería recordarle a todos los televidentes que nos pueden llamar en Bogotá al 287-83-55 y ahí en pantalla ustedes van a encontrar el correo electrónico al que pueden escribir, el número de WhatsApp al que también pueden escribir y, por supuesto, la línea gratuita nacional. Freddy Castro, ¿usted qué opina de los planteamientos de Oscar Iván? Estoy casi que 100% de acuerdo, pero no en todo. Sí tenemos un problema pensional y el problema pensional se da por los 3 grandes principios de un sistema pensional. Cobertura, sostenibilidad y equidad. Si hablamos de cobertura, la cobertura actual del sistema pensional es del 23%, puede subir más, podría subir al 30% si uno incluye Colombia Mayor, pero el 23% de las personas mayores de 65 años están pensionadas. O sea, si uno camina por la calle y se encuentra 100 personas mayores de 65 años, solo 23 tienen pensión. La cuarta fatal. Segundo, problemas de sostenibilidad. Y cuando hablamos de problemas de sostenibilidad, yo le estoy diciendo, mire, el déficit del Gobierno Nacional Central este año con pensiones es del 4%, sin pensiones 0,6%. Y este año se destinaron del presupuesto 38 billones de pesos para las pensiones, el próximo año se van a destinar 41 millones de pesos. Las personas a veces no piensan en billones, pero cuando uno revisa el presupuesto general de la Nación en detalle, se da cuenta que el presupuesto del próximo año de pensiones es más o menos 20 veces, o sea, si usted multiplica el presupuesto de agricultura 20 veces, ese es el presupuesto de pensiones. Es superior al presupuesto de inversión, por ejemplo. Es superior al presupuesto de inversión y funcionamiento de agricultura, de defensa, de educación, de salud. Es superior a todos los sectores y está solamente por debajo del presupuesto que tenemos de deuda. Entonces, claramente tenemos un problema de sostenibilidad. Y tercero, tenemos adicionalmente un problema de equidad. Y es porque las personas de los quintiles de ingresos 4 y 5, o sea, las personas de mayor ingreso en el país, son las que se están llevando el 75% de los subsidios pensionales. Por esas 3 razones, uno debe pensar en una reforma pensional y coincido con el doctor Oscar de que no debe ser solamente una reforma de parámetros. Uno dice edad o tasas de reemplazo o tasas de cotización, no, eso hay que hacerlo, sí, pero debe ir acompañado con otro tipo de medidas. Doctora Bolívar, ¿usted qué opina? Bueno, pues es evidente que hay un problema muy grande que tiene el Estado en cuanto a poder sostener estas pensiones. Y me parece genial lo que han planteado hasta el momento nuestros panelistas, pero hay algo que no han pensado. Todo eso que están ellos planteando el día de hoy son para las personas que cotizan en el sistema, aquellos que son formales. ¿Y qué pasa con las personas que se encuentran en la informalidad, que es más del 50% de la población? O sea, es un tema, es grave que no exista cómo poder llegar a sostener esas pensiones en cuanto al costo fiscal que se requiere para el Estado. Pero aquellas personas que ni siquiera pueden llegar a cotizar, no tienen para poder hacer el aporte mínimo del 16% mensualmente. Es un problema aún más grande. Yo a lo que le apunto, es muy respetable lo que dice el doctor Palacio, pero yo voy un poco más allá, y es que estructuralmente esto tiene un problema terrible, y yo le apuntaría más a educarlos. Hoy justamente en el trayecto que venía, me decía el señor que me traía, ¿usted cotiza? No, ¿para qué? Eso yo no me voy a pensionar, eso nada. Y yo le decía, ¿y usted sabe qué le cubre poder cotizar una pensión aparte de vejez? Yo no le estoy diciendo que usted va a vivir hasta los 65 años para poderse pensionar, pero usted, Dios no lo quiera, llegando a su casa, tiene un accidente, una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, ¿qué va a pasar? 1. 2, peor aún y más grave,
fallece, ¿qué va a pasar con esa viuda y con esos hijos? Entonces yo le apuntaría más a un cambio de educación, de cambiarle ese paradigma que tienen las personas en Colombia que creen que cotizar no funciona de nada porque van a llegar a ese momento y no van a ver cómo sostener, y no ve que aparte de la vejez también hay dos contingencias que son muy importantes. Usted lo que dice es, no se trata solamente de cotizar en aras de poder obtener una pensión de vejez, sino también de ser precavidos. Exactamente. Cultura de labor. Cualquier asunto que tenga que ver con invalidez o lo que corresponda, sobre todo los que tenemos hijos, digamos, que dependen de nosotros. Si algo nos llegase a pasar, pues tenemos que estar cubiertos por algún sistema. Por algún sistema, exactamente. Es más, con la Universidad de la Gran Colombia tuvimos en algún momento con un semillero la oportunidad de hacer una investigación y salimos a preguntarles a los vendedores ambulantes que se encontraban cerca de la zona. Uno, pues logramos identificar que esas personas, la gran mayoría, pueden llegar a vengar al mes más de un salario mínimo legal vigente. Lo que pasa es que ellos creen que ese dinero se lo van a robar o que no van a poder, pero no tienen la cultura. Hoy me decía el señor, cuando yo le explicaba eso, me decía, un señor de 30 años, porque le pregunté hasta la edad, y me decía, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a mí nunca nadie me ha explicado esto. Entonces usted hasta en los taxis está haciendo investigaciones, eso Sí, es una exactamente. cosa muy importante y la felicito. Bueno, Sí, señor. doctor Benavides. Bueno, yo me voy a apartar un poquito de la discusión porque considero que actualmente en Colombia sí se está incubando una bomba pensional si no se toman correctivos a tiempo. Revisando las estadísticas de Oscar y lo que comenta Freddy, es indudable que en Colombia tenemos un grave problema de informalidad, pero el mismo está ligado a las mismas políticas de empleo que el Estado ha diseñado. Mientras las políticas de empleo no mejoren y nos alineemos con el trabajo decente que se predica de la OIT y no transformemos eso en una seguridad social decente, las cifras que hemos podido descubrir hoy con nuestros panelistas simplemente van a ser un indicador que sí nos están dando a entender que evidentemente se está incubando una bomba pensional que de no corregirla estructuralmente en el momento presente, definitivamente en el 2050, como bien lo acotaba Oscar Iván, los que estamos aquí presentes no vamos a lograr una pensión. Es evidente que hay que rediseñar las estrategias, comenzando desde las mismas estrategias normativas. Es increíble que muchas veces uno observe normas que en últimas tienen un efecto simbólico porque no van ni apuntan hacia lo que realmente uno quiere. Retomando uno de los apartes que más adelante, dentro de las propuestas que va a hacer el doctor Oscar, frente a la pensión familiar, en el mismo diseño normativo, el mismo legislador, ¿cierto?, está previendo que la solución sea ineficaz. Exigir, por ejemplo, una fidelidad hasta una edad determinada, ¿cierto? Ya per se, como solución, ya uno la entiende, los que hemos estado ya en el escenario normativo, que la solución es ineficaz. Y es evidente, yo soy un poco crítico de los sistemas pensionales que no asuman con responsabilidad política las soluciones que deben darse. Es evidente, y a lo largo de este debate lo volveremos a tocar, que mientras no se mejore y se fortalezca la política del empleo en el Estado colombiano, realmente esta bomba pensional va a seguir su curso con el lamentable resultado que en 4 décadas la vamos a estar viendo en términos que no quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso es importante rediseñar y que los proyectos que actualmente se estén dando no queden como simples reformitas, sino que se asuma la responsabilidad social hacia futuro, porque muchas veces creemos que las soluciones pensionales son de momento y hoy está claro que las soluciones pensionales son a futuro. En esa medida considero que sí se está incubando una bomba pensional que de no corregirse estructuralmente, pues lamentablemente en 4 décadas estaremos viendo los resultados. Ahora, muchas cosas interesantes que hemos compartido aquí hoy. Por ejemplo, después de la deuda, el porcentaje más alto del presupuesto general de la nación va a pensiones y eso va a seguir creciendo. Pero hablábamos antes de estar al aire que todas las pensiones de hoy en día pues son subsidiadas. Todas. Las más bajas, la de mínimo las más con altas, 70 todas son millones. subsidiadas. Entonces ahí surge una pregunta, y esta pregunta surge permanentemente cuando aparece el debate sobre el régimen pensional, la reforma pensional y por supuesto la reforma laboral.
Yo la divido en dos. Por un lado es el número de años o semanas, digamos, que se requiere para poder obtener una pensión, del monto que sea. Entonces, en este momento son 1.500 1.300 semanas en Colpensiones y 1.150 en un fondo de en pensiones. fondo privado. Si algunos dicen, pues eso debería ser mayor, porque es que en Competencia última desleal. estamos hablando de 30 años. Algunos dicen debe ser mayor, otros dicen debe ser es por el monto, etc. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, la informalidad, y eso lo estaba apuntando ahorita el doctor Benavides. Es decir, en Colombia, 1 de cada 2 personas económicamente activo en las 23 ciudades principales, pues no está cotizando a la seguridad social. Ahora, si vamos al país en su conjunto, las cifras están por encima del 63%. El asunto es, pues, todavía más grave. Y entonces aparecen, digamos, la gran discusión sobre los fondos privados. Hace poco en una conversación, les cuento a todos, alguien me decía, yo prefiero estar en Colpensiones porque el Estado nunca va a dejar que se quiebre. Esa es un poco la actitud. Y muchos de mis tíos, abuelos y demás siempre me decían a mí, yo me quedo en el Seguro Social porque el Estado no se quiebra. Era un poco la aproximación que había. Luego, pues hay una nueva generación, nos tocan los fondos de privados. Yo soy de los que personalmente dije, yo estoy en un fondo privado. Por supuestamente respeto el régimen de prima media y la decisión que cada quien tome, pero lo hago es pensando en que mi hija María Alejandra, cuando empiece a trabajar, no tenga que subsidiarme a mí la pensión, sino que yo me pueda pensionar con lo que he ahorrado. Ahora bien, con relación a eso, salimos a las calles de Bogotá, le preguntamos a la ciudadanía si confiaba en los fondos privados de pensión y esto fue lo que nos respondieron. No tanto, ¿Por qué? porque la plata de uno puede quedar, mejor dicho, corren un riesgo muy alto. Pues yo creo que sí, ¿no? Porque de alguna forma pues le tendrán que responder a uno. La verdad no. ¿Por qué no? No, pues es que sí, o sea, uno dice si son privados, de pronto puede ser una estafa. Porque pueden quebrar. Se puede confiar, sí, pero teniendo como muy claras las expectativas a futuro. Pues es que como yo ya no tengo nada que ver con fondos, con pensiones, ya yo soy una persona pensionada. No se pensionan, les dan mucho menos de lo que les darían en Colpensiones. Porque sé que los fondos privados son de prima media, o sea que no tiene la pensión asegurada, sino hasta cuando se le agoten los fondos que tiene ahorrados, digámoslo así, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, es lo que piensa la gente en las calles de Bogotá, pero vamos a detenernos un momento porque tenemos una llamada desde Girón, Santander. Irma, buenas noches y bienvenida a Debates UGC. ¿Irma? Bueno, se nos cayó la llamada, pero le estaba diciendo semanas cotizadas, porcentaje de población económicamente activa que está en la informalidad, esta diferencia entre el régimen de prima media y los fondos privados. Acabamos de ver lo que la gente responde en las calles. Unos, pues, la gran mayoría están diciendo yo no confío en los fondos privados de pensiones. ¿Ustedes cómo ven este asunto, Freddy? Pues mire, yo le cuento, el Departamento Nacional de Planeación realizó una encuesta hace un par de años y le preguntó a las personas que no cotizaban por qué no cotizan. 53% de las personas dijeron que por falta de plata. Y puede ser porque el 80% de los colombianos gana menos de 2 salarios mínimos. Incluso ganan un salario mínimo menos. La segunda parte, no afiliación, no estamos afiliados. Tercero, desconfianza en las administradoras de fondos de pensiones. Cuarto, largos trámites. Esas razones están vivas en las personas y además, primero, se estructuró mal el sistema pensional cuando lo hicimos con la Ley 100. Poner a competir el régimen de prima media con el régimen de ahorro individual con solidaridad fue un gran error. Y segundo, Usted dice todos debimos haber pasado a ahorro individual. No, debimos haber tenido un sistema público que fuera subsidiado para las personas de más bajos ingresos y un sistema contributivo para las personas que pudieran ahorrar. Y además, y estoy pensando en un régimen de pilares, y además un sistema en el cual las personas pudieran ahorrar si tenían unos ingresos mayores. No lo hicimos al principio, nos equivocamos. Y segundo, se hay un problema de los bajos niveles de cultura financiera y de cultura previsional en Colombia. Y esos bajos niveles de cultura financiera y cultura previsional en Colombia, los mismos asesores, tanto de Colpensiones como de los fondos privados, se encargan de exacerbarlos, porque muchas veces hacen asesorías mal hechas a las personas y les dicen pásese de Colpensiones a un fondo de pensiones o viceversa, y eso hace que las personas tomen decisiones equivocadas. Bueno, doctor Benavides, ¿usted está de acuerdo con esa apreciación que presenta el doctor Castro? Bueno, el doctor Castro ha hecho unos apuntes interesantes y estamos de acuerdo que desde la creación del sistema pensional colombiano,
él mismo en su diseño, pese a las buenas intenciones que en su oportunidad se tuvieron, se crearon dos regímenes excluyentes entre sí, pero que concurren. Eso con el paso del tiempo trajo muchos problemas, porque fue una receta, la introducción de los fondos privados chilena. El momento histórico de Chile quizás era diferente al momento histórico de Colombia, y lo que suele ocurrir aquí en Colombia muchas veces, las recetas internacionales, muchas veces en el contexto en donde las aplicamos, muchas veces no son procedentes. La tasa de informalidad en Chile es mucho menor. Sin embargo, según reportes, los sistemas también están entrando en crisis, los fondos privados. Y parte de esa réplica la estamos viviendo ahorita en el momento presente. Un punto interesante que tocó Freddy es el relacionado con el tema de la muchas veces falta de asesoría al comienzo del sistema. Pese a que existían normas de deber de información, nos demoramos casi más de 20 años en crear la figura de la doble asesoría que ya estaba creada. Era cuestión simplemente de aplicar lo que decía la norma. Eso obviamente trajo muchos problemas que ya vamos a mirar sobre el tema de traslados. Muchas personas se trasladaron a los fondos privados y hoy están regresando nuevamente al régimen. Porque la pensión le salió por exactamente, un valor menor. Porque la pensión está muy reducida comparativamente hablando con lo que eventualmente le hubiese salido si se hubiese quedado en el régimen de prima media. Eso obviamente Pero lo que doctor, demuestra... le interrumpo ahí. Eso lo que muestra es que en el régimen de prima media hay un subsidio y en el de ahorro individual no lo hay. Bueno, ciertamente hay que reconocer que hay subsidios implícitos por la misma naturaleza de la forma de financiación. El régimen de reparto pues involucra que las manos del Estado se involucren y obviamente favorezca. El problema no sería tanto el tema del subsidio, sino la inequidad de los subsidios. Porque es que parte del problema que tenemos y parte de las críticas que los fondos privados le hacen al régimen de prima media es justamente esa. La inequidad es evidente con el mayor número de subsidios implícitos. Pero mire, lo interrumpo porque tenemos que ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, quería hacer una pregunta a todos. ¿Cómo así que nadie puede cotizar por un valor inferior a un salario mínimo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero resulta que nadie puede cotizar por un valor superior a 25 salarios. No, sí se puede cotizar. ¿Sí? No pueden tener pensiones superiores a 25 pero salarios mínimos. Pero yo puedo cotizar por encima sobre 40, hasta 40 incluso. Sí, claro. Bueno, yo hago una precisión. Lo que pasa es que el acto legislativo 01 de 2005 estableció que no había pensiones superiores a 25 salarios mínimos. Porque las personas, y ahí tengo algunos datos, las personas que están ganando, por ejemplo, más de 23 millones de pesos, la cotización que hacen las empresas va por 25 salarios. Sí, lo que pasa es que dividen sueldo y salario. Y entonces tienen sueldos bajos pero salarios altos. Entonces salarios son subsidios de transporte, gastos de representación, entre otros. Como se dan cuenta, el debate se va a poner mejor después de esta pausa. Y ya volvemos aquí en Debates UGC. Bueno, aquí me tocó parar porque fuera del aire del debate continuó y continuó y continuó. Pero tenemos una llamada desde Cajamarca, me dicen en producción. Humberto, buenas noches. Muy buenas noches a usted y a los panelistas en el estudio. Yo quisiera hacerle una preguntita a los panelistas. Lo que pasa es que yo firmé un contrato con una empresa que está construyendo el túnel de la línea, que por cierto está muy puesto en el túnel, y sufrió un accidente el 8 de enero del 2011 y hace 5 años que sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas. Va a ser 5 años que quedó en silla de ruedas. Y resulta que me han calificado 6 veces, en las juntas regionales y en la Junta Nacional 2 veces. La última fue el año antepasado y me dieron un porcentaje 83.10 de invalidez en la Junta Regional, y la RN apeló y me mandó a la Junta Nacional, y la Junta Nacional dejó el mismo dictamen, 83.10, accidente de trabajo. Y hasta ahora pues todavía me están volteando para ir para acá. Y yo quiero hacer una pregunta. Entonces yo todavía no he terminado contrato con la empresa. Todavía estoy vigente con la empresa en mi contrato. Y la empresa me está diciendo que yo tengo que reconocerles, o sea, reembolsarles el dinero
que ellos aportaron a mi seguridad social. Yo quisiera saber si eso es verdad o es mentira. Y muchas gracias, que Dios los bendiga y los felicito por su programa. Bueno, ¿quién quiere responderle a nuestro televidente? Profesor Benavides. Bueno, para el ciudadano que nos llama, tratando de interpretar un poco la información que nos da, es claro que por el grado de pérdida de capacidad que tiene, en un 83%, legalmente se hace acreedor a una pensión de invalidez, ¿cierto? Ya está claro el origen, que fue de origen laboral, y en ese orden lo que se recomienda es que tramite ante la respectiva ARL y defina su situación pensional. Ya tiene todos los elementos, tiene la pérdida de capacidad, tiene la calificación del origen, y teóricamente una persona en esas condiciones ya debería estar disfrutando, previo el trámite que establece la ley, de su pensión de invalidez. Frente a los temas de reembolso de dineros, pues es una situación que, pues, dado que no contamos con mucha información, lo cierto es que todo tipo de reembolso pues deben estar justificados, y en la medida en que estén justificados existirán los mecanismos de orden legal y administrativos para poderlo solucionar. Entonces, para el ciudadano, dado que tiene ya los elementos para la concesión de la invalidez, la recomendación es que inicie los trámites pertinentes ante la respectiva ARL. Bueno, muchas gracias. Todos los oyentes que quieran aclarar ese tipo de dudas, pues ya saben, nuestros teléfonos en Bogotá, 287-83-55, en pantalla van a ver la línea gratuita nacional y por WhatsApp también. Pero quisiera volver al tema, digamos, que orientó antes de salir también a la pausa. Lo que hay que hacer es aumentar el número de semanas cotizadas, lo que hay que hacer es aumentar la edad, lo que hay que hacer es no poner un tope máximo. Yo insisto en que hay un tope máximo, porque he visto los despendibles de pago de muchos que ganan más de 25 salarios y las empresas les cotizan hasta 25 salarios. Es decir, una persona como un presidente de una multinacional que se gane 80 millones de pesos debería cotizar su pensión sobre 80 millones de pesos, independientemente de que su pensión vaya a ser de 25 salarios. ¿Eso podría enfrentar la inequidad o qué es lo que está pasando? Doctor Oscar Iván. Sí. Señor rector, no nos distraigamos de los temas principales y yo quiero ser reiterativo. Vamos a hablar de la bomba pensional y en los 2.200.000 pensionados y en los 40.000 que está arrojando el sistema. Pero hoy quiero dejarle a los colombianos y a los televidentes y a los panelistas un problema. Hay 3 millones de colombianos mayores de 60 años, mujeres y hombres, que no se van a pensionar ni nunca tendrán una pensión. Sí, pero lo más grave, doctor Sáenz, es que los que sí se van a pensionar subsidiados. Sí, entonces, sí, pero dejemos una cosa, debe haber una política de Estado y del gobierno cómo se va a enfrentar estos 3 millones de colombianos hoy. Usted va por su claustro universitario en la mañana y ya no ve niños en la calle, ve viejos en la calle, pidiendo limona o vendiendo chicles. Hay un problema que hay que enfrentar el próximo gobierno. ¿Qué está pasando con los 3 millones de personas en edad pensional que nunca la van a tener y que está aumentando en 400.000? Lo interrumpo porque tenemos una llamada desde Bogotá, nos llama Mario. Mario, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido a Debates UGC, su comentario, su pregunta. Mil gracias por atenderme. Yo quisiera que ustedes trataran el asunto de la inequidad en las pensiones de los congresistas, de los ministros, de los magistrados, de los jueces, de los militares, que son pensiones altísimas. ¿Qué porcentaje representan de esos 2.200.000? ¿Qué porcentaje en cantidad de pensionados y en plata mensual contra la mayoría de la gente sencilla del común que está ganando una pensión equivalente a un poquito más de un salario mínimo? Mil gracias por haberme atendido, muy amable. Muchas gracias, Mario. Freddy Castro. Bueno, mire, el acto legislativo 01-2005 solamente permitió 2 regímenes pensionales especiales, el de la fuerza pública y el del presidente de la República. En estos momentos solo tenemos colpensiones, el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Hay ex congresistas y ex magistrados que tuvieron pensión especial, gracias incluso a la ley cuarta, artículo 17 de la ley cuarta de 1992, que permitía que uno se pensionara con el último año, pues si había sido congresista, con el último mes de salario, con el promedio del último mes de salario. Por eso el carrusel de las pensiones. Por eso el carrusel de las pensiones entre magistrados y congresistas, pero eso ya se acabó y de hecho la Corte Constitucional lo ratificó en 2013. Sin embargo, en estos momentos hay unas pensiones altas, sí señor, como decía Mario, creo que se llama el televidente, como decía Mario, sí hay un porcentaje de pensiones altas que mínima no son más de 20.000 pesos. Son 20.000 pensiones. 20.000 pensiones, que seguramente esas pensiones habrá que empezar a cobrarles más adelante en una reforma pensional el próximo año, tributos, y además habrá que empezar a cortar las pensiones de sobrevivencia de esas personas. Cuando esos magistrados y esos congresistas fallezcan, las esposas, las viudas, no deberán heredar el 100% de las pensiones. Pero les cambio el tercio un poquito en ese sentido, para aclararle a nuestros teleamigos y teleamigas. Quiere decir que un congresista actualmente, ¿cómo se pensiona? ¿Cuál sería el valor de su pensión más o menos? Prima media y régimen de ahorro individual con solidaridad, dependiendo de dónde esté cotizando. 18 millones. las pensiones el techo, 18 millones, hoy 400.000, es 25 lo máximo salarios. acá en Colombia. Es chocante, pero es legal. Hay 20.000 pensiones mayores de 10 salarios mínimos. La propuesta es que a mediano plazo se le cobre un impuesto para que compense eso que choca en un país tan inequitativo. Y el 54% de las pensiones en Colombia es de un mínimo. Bueno, tenemos otra llamada. John Jairo desde Medellín. John Jairo, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches. Muy buenas noches. Para preguntarle a cualquiera de los doctores, yo tengo 47 años y con todas estas reformas del Congreso y todo lo demás, ¿cuál es la posibilidad de uno pensionarse si se está pensando aumentar la edad de pensión? Bueno, muchas gracias, John Jairo. A ver quién quiere contestar. ¿Cuál es la posibilidad de que un hombre de 47 años realmente logre pensionarse? La posibilidad es matemática. El que tenga 1.300 semanas hoy y 62 años, que las quieren llevar a 1.500 y 65 años, si tiene trabajo o capacidad de cotización, se pensiona. Lo que pasa Siempre es que haya cotizado seguido. La posibilidad, lo que pasa es que si hoy, con 1.362 años, no lo logra, sino hoy 23%, ¿cómo será aumentando los parámetros? Pero mire, me llama la atención una cosa. Fíjese cómo nuestro teleamigo, que nos llamaba desde Medellín, John Jairo, él decía, oiga, a los 47 años, ¿será que yo si sigo cotizando en algún momento voy a obtener una pensión? Y recuerdo la intervención de Aliet al principio de lo que le estaba preguntando usted a la persona que la trajo hoy. Porque muchos lo que están diciendo es, ¿sabe qué? Yo mejor no cotizo, porque como van las cosas, nunca me voy a pensionar. Entonces yo tengo que mirar a ver qué jugada hago, cómo sigo en la informalidad, y esa plática que voy a cotizar, entonces me la ahorro, ¿no le parece? Sí, exactamente. Ese es un problema que definitivamente es bastante grave respecto a que siempre tratamos, bueno, no por generalizar a los colombianos, pero de tratar de hacerle trampa al sistema. Aparte, una persona con 40, es más, con el respeto de ustedes, para mí una persona de 62 años o una mujer de 57 años es una persona que es muy joven y que todavía tiene toda la capacidad para poder trabajar. En cuanto a estas reformas pensionales, que realmente el gobierno de turno en estos 8 años no quiso ponerse la camiseta y sacar un proyecto adelante de esto. En estados que son serios, más o menos cada 10 años se hace un análisis respecto al cambio demográfico y a cómo está la economía en su país, pero en Colombia no. Para que exista una reforma es muy difícil, porque los congresistas o el presidente o el que esté en el gobierno no lo quiere tocar, porque es algo que es antivotos, es algo que la gente no quiere votar. Si yo salgo y le digo a la gente, para mí es totalmente injusto que yo siendo mujer, a mí me obliguen a que hasta los 57 años podría llegar a cotizar y hasta los 62, ¿por qué? Es más, posiblemente yo ingresé a laborar muchísimo más tarde, porque primero fui mamá, hice una cantidad de cosas, lo cual me va a poner en desventaja. Para mí una de las reformas grandes que tendría que hacer es equilibrémonos. Una mujer a los 65 años está en la misma capacidad de un hombre de 65 años y si llegas a estar muy enferma, pues no hay problema porque para eso existe la pensión de invalidez. Es también un poco de ponernos la mano. Y hay un tema que usted tocaba, doctor Castro, y que me llama mucho la atención y es subsidiarse. La cuestión usted comentaba antes de iniciar el programa del subsidio que tienen para estas pensiones y es de pensar
si yo solamente he ahorrado durante, ahora son 26 años, anteriormente que eran 20 años, 15 años, yo cómo voy a pretender, o sea, para mí me parece que es algo de conciencia social, de pensar 30 años, 40 años me va a tener que sostener a mí el Estado, y no es el Estado, son los impuestos. Si estoy jugando con esa solo parte 10 o 15. No, para mí es absurdo. Bueno, tenemos otra llamada. David desde Bogotá. David, buenas noches, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo tengo 19 años y voy a empezar a cotizar, entonces un poco egoístamente quería aprovechar la oportunidad para pedirles, bueno, como estaba diciendo la panelista, este gobierno no va a sacar la reforma pensional y siendo sinceros, pues en 2018 tampoco, porque el gobierno que llegue, en fin, pues, reforma pensional habrá hasta 2019. Entonces, ¿todo esto para qué? Yo quisiera pedirles a ustedes, hagamos pedagogía. Entonces, yo pues fui a asesorarme y tengo muchas dudas. Hagamos pedagogía, ¿en qué sentido? El cambio de régimen, de régimen. Yo me puedo pasar, ¿cómo me puedo pasar de privado a público? Las formas en las que me puedo pensionar, o cuáles son. Pues yo entiendo que la gracia del debate era un poco hacer reflexión sobre lo que tenemos que hacer, pero es que hay tanta confusión que me parecería valioso centrarnos en cómo es el sistema ahora, explicarlo bien. Por ejemplo, un asesor de un fondo privado me decía que hay 7 formas diferentes de pensionarse, porque, no sé, esto les pido me lo aclaren. La pensión en el fondo privado cambia cada año porque por la rentabilidad de ese ahorro, ¿no? Entonces, que hay una forma en la cual uno puede pagar un seguro y pensionarse siempre con el mismo salario, pero entonces la pensión sale menos. ¿Cómo funciona eso? Sí, o sea, ¿cómo se liquida realmente mi pensión? Y en ese sentido, ¿por qué se dice que las pensiones altas están subsidiadas en el fondo público, sí? Bien, bueno, David, muchas gracias. Ya vamos a responder, pero me llama la atención una de las cosas que acaba de decir David, que él dice, fui a asesorarme en el fondo privado y ahora tengo muchas más preguntas y muchas más inquietudes. Fíjese que usted, que es una de las cosas que decía Aliet, que Aliet decía, mire, aquí la gente no está entendiendo. Bueno, ¿quién quiere responderle a David? Freddy. Mire, yo le recomiendo que busque en Google un artículo que salió en Revista de Enero hace un par de años que se llama ¿Cómo debe usted pensionarse? Sí. En ese artículo, que lo escribí yo cuando trabajé en Dinero, en ese artículo se le recomienda a la gente joven cotice en un fondo privado y 10 años antes de la edad de jubilación, mire si es apto para pasarse a Colpensiones o para quedarse en ese fondo privado, de acuerdo al número de semanas que tiene cotizadas y a la expectativa de ingreso los 10 últimos años antes de pensionarse. Primera pregunta. Y la segunda, sí, seguramente el asesor que lo atendió le dijo que había distintas formas de pensionarse, sí, la de Colpensiones, que es una, y en el régimen privado uno tiene una renta vitalicia, se acerca a una aseguradora y le dice, mire, tengo esta edad, tengo estos recursos ahorrados, y esta es la edad de mis sobrevivientes, y a partir de esos datos le calculan el valor de una pensión desde ese momento hasta su muerte, y el retiro programado, que es un esquema que tienen los fondos de pensiones, en el cual le van retirando mensualmente sus ahorros, pero el retiro programado tiene distintas modalidades, eso es lo que le dijo el que también es una de las críticas que hacen, que dice, ¿qué pasa si la persona sobrevive al fin de los ahorros? Ahí hay un tema legal en el que están ahorita los fondos de pensiones, que hace que cuando llegue a un punto ya les toque comprar renta vitalicia. Bueno, doctor Oscar Iván. Bien, la cultura de la cotización. Aquí hay 2 temas de fondo que tocó la doctora Bolívar al inicio. Uno es la informalidad. La informalidad no solo es un lastre económico, es un lastre cultural. No toda persona en la informalidad es persona pobre. No, carece de cultura de ahorro, carece de cultura de la previsión, carece de cultura y respeto por las normas. Entonces hay que combatir la pobreza y la cultura de la informalidad, que en el país es el 50% en las grandes ciudades, pero es el 95% en los pueblos pequeños, donde lo único formalizado son los policías, los de la alcaldía y los del hospital. Ni el carnicero, ni el conductor tiene licencia, nadie. Y los de los bancos que están Segundo, el tema de la cotización debe ser una obligación seria. Yo le digo a la persona que llamó y a los que llamen, coticen, porque se ha indicado, usted cotiza para la vejez
que va a ser a los 60, a los 62, a los 65, de pronto a los 70, en el 2050, cuando le toque a usted, doctor Santiago. Pero lo importante es que mientras uno cotiza para la pensión de vejez, necesita mínimo 50 semanas para tener el seguro de vida, en caso de que fallezca por cualquier circunstancia, o el seguro de invalidez, para su familia o para uno mismo. Entonces, la urgencia de cotizar es para el grupo familiar y para el trabajador independiente o dependiente. Yo había propuesto en el Código de Policía que los congresistas se hicieron los sordos y los ciegos y los mudos, que todos los establecimientos públicos de Colombia, abiertos al público, excusen de pleonasmo, prenderías, carpinterías, bares, tiendas, lo primero que debe llegar un policía, muéstrame que ese trabajador tiene seguridad social, y no la tiene, y se cierra. Muéstrame que este conductor tiene seguridad social, todos los conductores de Alguien Colombia. propuso incluso, doctor Oscar Iván, que para los ambulantes también. Claro, que en un ambulante que momento estuviera dado, cotizando a la seguridad social, entonces no le decomisaban porque la es mercancía. que todo se lo dejamos al Estado, y el Estado es importante y garante, pero en un país... Pero fíjese, lo interrumpo por un tema. Ahorita está diciendo la doctora Bolívar que en la persona que la trae le está diciendo yo no voy a cotizar porque eso para qué. Luego, ¿Y tiene entonces, con qué? Muchas personas que tienen con qué no están cotizando y luego entonces en la edad de pensión se pretende que el Claro. Estado entre a garantizarles una pensión mínima. Y sobre eso también salimos a las calles de Bogotá a hacer la siguiente pregunta. ¿Considera usted que el Estado debe garantizar una pensión mínima para todos así no hayan cotizado? Y esto fue lo que nos respondieron aquí en las calles de Bogotá. Sí, señora, lo considero. Sí, porque vemos personas que no tenemos una pensión ni nada. Estoy muy de acuerdo que el Estado garantice con una pensión para que todos podamos sobrevivir. Incluso con una pensión ganando un sueldo mínimo no alcanza. No, a mí me parece que, digamos, en temas financieros tiene que ver mucho el aspecto del trabajo individual. Sí, claro, yo creo que es lo más correcto para el ciudadano, porque hay gente que no tiene para hacer un pago en pensión. No. ¿Por qué no? No, me parece que no es justo con los que la trabajan y la luchan. Bueno, uno normalmente cree que uno para ganarse las cosas hay que trabajarlas, ¿no? Pues es que como no hay fuentes de trabajo y a las personas que ya han trabajado, pues las empresas ya los han liquidado y ellos no alcanzaron a cotizar su pensión. Un tema muy complejo, pero la gente sí tiene derecho a subsistir y ese sería un medio para que eso fuera posible, ¿no? Claro que sí, estamos de acuerdo. Las personas aquellas que no tienen derecho a ninguna pensión, el Estado debe considerarles una pensión. Sí. Aquí tengo a Oscar Iván pegándole a la mesa desde que salimos a la pausa. Oscar Sí. Iván. Señor rector, le hago una pregunta. ¿Usted conoce una finca colombiana? Sí. ¿Sabe usted que 98% de los campesinos de Colombia nunca han cotizado una cotización? No cotizan, no. Y menos un cosechero. Pero le voy a decir una cosa, muchos tampoco lo hacen porque reciben familias en acción y un Por eso, subsidio y el pero- otro, y si llegan a empezar a cotizar tienen el temor de que después no puedan volver a recibir esos beneficios. Está porque bien es que que- la población sándwich, Oscar Iván. La población sándwich, que es aquella que no es suficientemente pobre pues para recibir un conjunto de subsidios y en ocasiones no es suficientemente formal para cotizar permanentemente. Hay que iniciar con el campo para que el campesino no se venga, porque la violencia y la pobreza han urbanizado a Colombia. Hace 50 años no había nacido ninguno de ustedes acá y Colombia tenía 23 millones de habitantes, de los cuales el 50% vivía en el campo. Hoy vive el 23% en el campo. Entonces hay que priorizar pensiones asistenciales, pero verdaderamente para los más pobres. Es que los censos no deben de ser solo para contar cuántos somos, Pero siempre sino que se para- promueva la formalización de las nuevas Claro, generaciones, porque es claro. que con tanto subsidio y con una alcancía. ¿en cuántas familias en acción vamos ya? Más de 2.600.000. No, priorizar el gasto. Es priorizar el gasto. Voy a interrumpirlos porque tengo a Mario desde Pamplona esperándonos hace 20 minutos. Mario, buenas noches y bienvenido a Debates UGC. Muy buenas noches, un saludo cordial al doctor Oscar Iván y a todas las personas en la mesa de trabajo. Mi problema es que yo soy discapacitado visual. ¿Hasta cuántas semanas tengo
que cotizar para que le den una pensión a un discapacitado y tengo 58 años de edad. Muchas gracias. 1000 semanas. ¿1000 semanas? 1000 semanas. Pensión especial por deficiencia. Yo quiero anotar para el ciudadano, es según lo que comenta un discapacitado visual. La ley 100 establece el mecanismo jurídico para este tipo de población, consagrando que si hay una pérdida de deficiencia supera el 50% y además se cuenta con 1000 semanas, el afiliado puede contar con la pensión especial de vejez. Si no cuenta con este récord de semanas y de pronto sí tiene por lo menos un récord de 50 semanas con anterioridad a la fecha de estructuración de su discapacidad, habría que mirar si es viable o no viable la pensión de invalidez. Si esa opción no funciona, el Estado tiene unos programas para subsidiar el aporte, dependiendo pues del récord de semanas hasta que tenga. Exactamente. O en su defecto también tiene un programa denominado Colombia Mayor para proteger a la población más vulnerable que no alcanza al cubrimiento respectivo. Ya vamos con Freddy Castro, pero Manuel nos llama desde Villavicencio. Manuel, bienvenido a Debates UGC, su aporte. Aló, buenas noches. Vea, tengo una consulta. Yo tengo asignación de retiro. Buenas noches. Fuerza Pública. Yo tengo asignación de retiro del Ejército Nacional hace aproximadamente 10 años. Yo seguí cotizando con una empresa privada. Los aportes que yo hice en esa empresa me dicen que me los devuelven después de los 62 años. ¿Hay alguna norma que los pueda reclamar yo antes? Y gracias por su colaboración. No existe. A ver, Freddy. Definitivamente no puede retirarlos antes. Ya tiene su pensión y va a tener ese ahorro y a los 62 años va a aplicar a algo que se llama devolución de saldos del régimen de ahorro individual con solidaridad. Eso es lo que va a pasar. Y volviendo a la pregunta que nos hizo la persona de Pamplona, un saludo, por cierto, mi tierra, yo soy de Cúcuta, habría que mirar el origen también de su incapacidad, si es incapacidad laboral. Retirado del ejército. No, volví a la de Pamplona. Anterior. Habría que revisar si es un tema de riesgo laboral o si es un tema si es un tema normal de génesis. Pero sí, en el caso de la persona de la fuerza pública debería esperarse a los 62 años y después revisa qué puede hacer con esos recursos. Bueno, les cuento que estamos llenos de llamadas, de comentarios. El WhatsApp se nos reventó, las redes sociales están disparadas, todo el mundo quiere opinar, de manera pues que vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC. Bueno, esto está disparado. Ahora fuera del aire me estaban diciendo la cantidad de llamadas que tenemos. Vamos a tratar de recibir más llamadas aquí al aire. Pero antes quería preguntarles a cada uno de nuestros panelistas de la noche de hoy, ¿régimen de prima media o ahorro individual y por qué? Aliet. Ok, bueno. Pues siendo consecuente con pensar no en la persona como tal, sino en la sociedad, sería más elocuente decir que en ahorro individual, lo que yo ahorre, pues con eso es con lo que yo me voy a pensionar. Eso en cuanto a RAIS. Pero en RPM yo no lo acabaría, no es cierto culminante, pero sí le pondría un tope. Yo una vez estuve en un debate, en una conferencia que era sobre pensiones y decían que debería haber un tope de 5 salarios mínimos, que una persona después de los 60 años, 60 y algo, pues ya se compró su casita, ya pagó la educación de sus hijos, que máximo con un salario de 5 salarios mínimos legales vigentes podría surgir. Entonces sería RAIS, pero el RPM lo dejaría vivo con esa limitación. Daniel. Bueno, no es una pregunta sencilla. Esa pregunta va a depender de la situación y la historia laboral de cada ciudadano. Sin embargo, señor rector, si usted me pregunta a mí, yo soy amante del régimen de prima media, considero que el Estado debe fortalecerlo. Tiene un gran desafío en la próxima reforma pensional de reestructurar el régimen. Soy consecuente con el sistema, no me opongo al régimen privado como pilar, pero quien quiera voluntariamente ahorrar lo puede hacer. Sin embargo, el Estado tiene que garantizar no solamente
la contribución no obligatoria, sino también permitir que de modo no contributivo para ciertos sectores ejerza el mandato constitucional que la misma Constitución le ordena de proteger y servir a la comunidad y desarrollar el servicio público esencial de la seguridad social como un derecho irrenunciable. Y bajo esa óptica creo que el régimen que mejor responde en ese campo es el régimen de prima media con prestación definida. Muy bien. Oscar Iván Paredes. Régimen de prima media que es con pensiones, para más claridad, hasta 3 salarios mínimos. Régimen privado, o sea, los fondos privados para quien lo quiera voluntariamente o mixtura. Se garantiza hasta 3 salarios mínimos y la persona que gane más puede jugar a través de los fondos privados. Freddy Castro. Sistema de pilares, personas de un salario mínimo o menos, régimen de prima media, que es Colpensiones, contributivo para las personas que ganen más de un salario mínimo, y voluntario, que son fondos de pensiones voluntarios de personas que quieran hacer ahorro para casa, por ejemplo, las personas que quieran por su parte hacer eso. Un comentario, yo les recomiendo a los televidentes que se lean el artículo La inviabilidad de los regímenes de pensiones de reparto en países que aún gozan del dividendo poblacional, el caso colombiano. Un régimen de prima media puro en Colombia no es viable. No hay cómo pagarlo. No hay cómo pagarlo. Bueno, aquí me están escribiendo de producción que tenemos muchas llamadas, de manera que voy a darle paso a una última llamada antes de terminar nuestro programa de hoy. Luis, desde Bucaramanga, bienvenido a Debates UGC, su aporte en la noche de hoy. Sí, buenas noches. Mire, es que estoy viendo el programa, yo tengo un caso. A mí me dio una meningitis, encefalitis tuberculosa, yo quedé en estado vegetal. Y a mí, pues yo, cuando la primera vez, a mí en el 2007 me pasé los papeles para pensión. Yo tenía 280 semanas, pero no tenía las 50. Pero yo tengo un 75% de discapacidad que me calificó la Junta Regional de Invalidez y el Seguro Social. Ambos me dieron 75%. Como esa vez me la negaron, de ahí para acá yo he venido cotizando. Yo el año pasado volví y pasé los papeles. Y volvieron y me la negaron porque, no, entonces se pegaron de la primera vez que me la negaron. Entonces me la negaron por 50 semanas. Esta vez me la negaron por 26 semanas. Pero yo ya las semanas, yo ya las tengo porque yo desde esa vez que me la negaron, yo seguí cotizando, he venido cotizando por Colpensiones. Y ya pues yo tengo, ya ahorita tengo como 700 semanas. Pero volvieron y me la negaron. Yo tengo un 75% de discapacidad que me la dio la Junta Regional de Invalidez y el Seguro Social. Bueno, muchas gracias por su aporte. No sé, doctor Oscar Iván, doctor Benavides, ¿quién quisiera responderle a nuestro televidente? Brevemente, porque tenemos que ir a consideraciones finales. Bueno, el tema es, sin estar documentado, un poco complejo. Lo que se le aconsejaría al ciudadano es que revise claramente el dictamen y la fecha de estructuración. Parece ser que de las 50 semanas dentro de los 3 años no lo tiene y pues por eso le han negado la prestación. Sin embargo, pues hay un desarrollo jurisprudencial que ha permitido desde la última cotización tenerla en cuenta para efectos de la contabilización del periodo que se exige, teniendo en cuenta si son enfermedades congénitas, crónicas o catastróficas. En ese orden habría que mirar si su enfermedad está encuadrada dentro de ese tipo de patologías y en ese orden usted hacer la gestión con base en esos pronunciamientos judiciales. Muy bien, bueno, consideraciones finales. Yo quisiera que cada uno de ustedes, que es estudioso, por cierto, muy riguroso de este tema de la posible bomba pensional a la que estamos enfrentados, ¿qué recomendación le harían sobre todo a las nuevas generaciones en estos temas de cotización y pensión? 30 segundos cada uno. Freddy Castro. Recomendación, ahorre siempre. Y ahorre siempre y cotice siempre. A los más jóvenes en un fondo privado 10 años antes mire si es apto para pasarse a Colpensiones, pero no deje de ahorrar, no deje de cotizar, porque de eso va a depender su futuro. Doctor Benavides. Verdaderamente ahorrar. Creo que se ahorre desde más joven, mucho mejor. La idea es cultivar y tener la cultura del ahorro a lo largo de toda la vida productiva
El mecanismo de financiación de la prestación al final del ciclo laboral va a depender de los niveles de ingreso. Y en ese orden hay herramientas jurídicas que le permiten tener una doble asesoría y la sugerencia sería si hay dudas al respecto, hágase asesorar adecuadamente en cada uno de los regímenes para que le liquiden verdaderamente su prestación y tenga claro cómo va a ser la prestación cuando usted ya deje de laborar. Muy bien, Aliet Bolívar. Ok, bueno, yo el consejo que les doy es que piensen en que pueden tener 18 años, pero no se vean tanto a futuro, en 30 años, sino que piensen que en un año, hoy saliendo de acá puedo tener un accidente, que piensen en esas contingencias. No es solamente la vejez, sino que es la invalidez o la muerte. Y cotizar unas semanas. Cuando hablamos de 50 semanas en los últimos 3 años, para que se hagan una idea, 52 semanas son las cotizaciones que se tienen por un año. O sea que realmente se necesitaría de un año. Que ustedes cambien, piensen diferente, no crean en el voz a voz, en lo que la gente les va diciendo, sino que siempre vayan a un experto y que nunca repitan, en este país nunca nadie se va a pensionar. Sí se van a pensionar, pero hay que cotizar y ponernos la mano por los demás. Muy bien, doctor Oscar Iván. 3 cositas en 30 segundos. Cotice siempre. Jamás genere un empleo sin cotizar, porque será seguramente pobre. Y tercero, la existencia pasa como el agua entre las manos. En breve usted será viejo, y viejo y pobre es una desgracia. Hay que ahorrar. Bueno, quiero comprometer a nuestros panelistas del día de hoy, a nuestros invitados, a que próximamente nos volvamos a sentar aquí en Debates UGC, porque de verdad les quiero decir que estamos llenos de mensajes vía WhatsApp, llenos de correos electrónicos, llenos de mensajes en las redes sociales. Entonces cuento con ustedes para un próximo programa y seguir discutiendo estos temas. A todos ustedes, teleamigos y teleamigas, muchas gracias por haber sintonizado hoy nuestro canal Teleamiga Internacional. Los invito también para que estén con nosotros mañana a las 8 en punto de la noche en un Café con Galat, y nosotros nos volvemos a ver aquí en Debates UGC el próximo martes a las 8 p.m. Como siempre, que se haga la voluntad de Dios y que María Santísima siempre esté con nosotros. Buenas noches.